Yo soy como el ensayo, un ser híbrido, anfibio. Tengo unas 4 patas como una rana, pero suelo estar más de lo corriente que una rana afuera, ¿no? Es decir, que, o como dicen en francés, tengo una double casquette, ¿no? De filósofo y de hispanista. Y eso es una de las razones por las cuales me interesa este ente tan peculiar que es el ensayo, ¿no? Y bueno, y trabajo en la universidad además desde hace ya bastantes años. Bueno, yo se me había ocurrido, los que me han seguido un poco saben de mi interés por intelectuales raros, vamos a decirlo así. Hice un artículo sobre Francisco Fernández Santos, que hizo un libro sobre el tema de la democracia que lo prologó Dionisio Ridruejo. Y toda la gente que hablaba sobre ese autor, sobre Francisco Fernández Santos, que era el hermano de Ángel Fernández Santos, el crítico de cine, pues siempre hablaba sobre el prólogo de Dionisio Ridruejo, pero no hablaba sobre Francisco Fernández Santos. Y bueno, me parecía que ese libro era extremadamente importante en el que yo llamo la política de la democracia. Es decir, es la primera vez que aparece después de la guerra civil un concepto muy desarrollado de democracia. Me interesé por él, me he interesado por Marín Civera y Luis Abad, que son dos ensayistas del exilio republicano que a mí me parecen extremadamente interesantes, relegados por diferentes causas. Y ahora voy a hablar de un personaje pues, muy olvidado, que es Alberto Cardín. Y sin más dilación, pues voy a empezar. Luego, si queréis, ahondamos un poquito porque este interés mío por Cardín y por los márgenes que llamo yo del pensamiento. Bueno, lo que voy a hacer es primero presentar los rasgos más señalados de la obra de Cardín, antes de abordar mi tema, que es la manera como lee el estructuralismo, especial el de Lacan y sobre todo el de Lévi-Strauss de Cardín, ¿no? Bueno, algunas notas muy breves sobre... Vamos a poner PowerPoint. Si funciona esto. Es esto. Ahí. Y para ponerlo en pantalla... eso. Ay, que se va esto. Bueno, él nace en Villamayor, en Asturias, en el año 48 y fallece el 26 de enero del 92 en su domicilio de Barcelona de resultas del SIDA a la edad de 44 años. Su actividad como escritor va del 78 hasta el final de su vida, en un arco histórico que podríamos caracterizar como el de los primeros años de la joven democracia hasta los pactos de la Exposición Universal y los Juegos Olímpicos, ¿no? Que me parece, bueno, no hemos justificado eso en la presentación del coloquio. En historia, no solo cultural o de las ideas, sino también política, pues establecer las fechas límites siempre es complicado, pero me parece que en el año 92, aparte de estos dos eventos, es cuando empiezan a arreciar mucho los escándalos ligados al gobierno socialista. Es la época, por supuesto, de la caída del muro de Berlín, el inicio de la guerra en Yugoslavia, con todo el tema, la exacerbación nacionalista, religiosa y étnica, entre comillas, ¿no? Así que Cardín, digamos, marca, digamos, la temporalidad de nuestro coloquio entre el 76 y el 92. Me parece que es una especie como de fósil intelectual, de indudable interés, como si se hubiera quedado entre dos grandes estratos históricos, puesto que Cardín no tiene nada que ver con los pensadores y ensayistas del exilio, ni con los de la España franquista, ni con los autores del siglo XXI que vivieron en aquella época, ¿no? O sea, se ha quedado como entre dos grandes estratos históricos y, a mi modo de entender, refleja lo que yo en mi libro anterior he llamado un patrón de modernidad. Es un patrón de modernidad marginal en los años 80,
que tiene seguramente potenciales de reactivación en un futuro, pero que en otros sentidos es una vía absolutamente muerta, a mi modo de entender, del pensamiento español. ¿Quién fue Alberto Cardín? Pues, a ver si funciona. Cardín, bueno, es una cosa de la que no voy a hablar, pues claro, la subjetividad, el yo, todo esto, el significante son elementos muy importantes, entonces él no quiso nunca, claro, hacer una autobiografía y hizo una especie de presentación bastante irónica en un libro sobre Blade Runner, y él se presentaba como un replicante de duración limitada, con carácter agrio y ego distónico, ¿no? Que es una especie de neologismo que me llamó la atención. La distonía, ¿no? Son movimientos involuntarios musculares. ¿Está funcionando bien? ¿Sí? Ahora sí, vale. O sea que lo de ego distónico era una especie de autoironía sobre probablemente los frontos que podía tener en su vida y sus disociaciones y subjetivos, ¿no? Bueno, hay un testimonio de Federico Jiménez de los Santos, el que fuera amigo de... Ese es el Jiménez de los Santos 1.0, vamos a llamarlo así, ¿eh? No es el 3.0 o el 4.0 que dice, no sé, que el Papa es un... No sé, lo último que leí, que era un terrorista o algo así, ¿no? Bueno, es el 1.0. El maoísta, para que nos entendamos, ¿eh? Y en sus memorias, en esa ciudad que fue, que más allá de los prejuicios que podamos tener todos, yo creo, sobre el personaje, son unas memorias que merecen la pena verlas, ¿no? Y dice, la primera vez que le dio fue en el Instituto Alemán de Barcelona, luego yo he comprobado que dio una charla 73, dio una charla sobre la cultura gay, probablemente las primeras charlas públicas sobre este asunto en España. Dice Jiménez de los Santos, llevaba un abrigo corto de botón falso y de rojo ferozmente verdadero, iba maquilladísimo, con la cara cubierta de paillettes doradas y además llevaba un pendiente de oro o así en una oreja, ornamento y de uniforme en todas partes, pero de entonces no llevaba a nadie de sexo aproximadamente masculino, solo los travestis y a sus horas. Bueno, esta es la referencia de Federico, que en un recuerdo posterior dice que solo le vio en una ocasión vestido de mujer. O sea, que dice, quizás una de las pocas veces. Bueno, lo cierto es que en las fotos que tenemos a nuestra disposición, esto no es. No, esto no es. A ver si. Sí, esa. En las fotos que tenemos a nuestra disposición de Cardín, pues lo vemos pues como en parte debía de ser un chico más bien tímido, melancólico, triste, muy formal. En muchas fotos que he encontrado con su corbatita, antiguo estudiante del colegio jesuitas, iba al colegio jesuitas de Gijón. Vale. Claro, por supuesto, todas estas fotos pues, es un pálido reflejo de esta personalidad tan complicada, polimórfica, de mal asiento, y que yo creo que tuvo un mal encaje en la España de su tiempo, ¿no? Bueno, por decir algunos detalles de su vida, sabemos que a los pocos meses de nacer fue llevado por su madre a México, donde su padre regentaba una fábrica de camisas. Y en los interminables trayectos de los autobuses escolares que fueron para él, lo cito, Sodoma y Gomorra, fue iniciado, entrecomillado, a los 7 años. Y con 9 años, en el 56, fue enviado a España como interno al Colegio Jesuitas de Gijón. Sus padres se quedaron en México. 2 años interno, 56, pues podemos calibrar eso. Hasta que al final, bueno, regresan sus padres, no tenemos ni la menor idea de por qué fue así la cosa, regresan sus padres a Asturias y ahí a partir de ahí esta figura como externo. Bueno, después de todas estas experiencias, evidentemente no es necesario leer el retrato del artista adolescente de James Joyce
aún menos ver la película de Almodóvar, La mala educación, para caer en la cuenta de lo áspero y turbio que fue para Alberto Perdín buena parte de su infancia. A la pregunta de cómo era él, un conocido psiquiatra y coleccionista de arte, me respondió hace poco de esta manera en un mail, he ido enviando a gente que creo que conoció a Cardín, y él me dijo literalmente: Alberto, Federico y compañía tenían una deriva muy extrema. Eran tan listos y tan leídos que les pudo el exceso de inteligencia. Gabriel Albiac, Dixit. Eran altivos, chuletas, retadores y muy radicales. Los tragos hacían el resto. Iban de intelectuales gochistas insufribles. Bueno, esto en un compañero de batallas artísticas, vamos a decirlo así, de la época de la transición. El antropólogo Manuel de Delgado, que fue amigo de Alberto, lo calificó de transgresor y de ser capaz de profetizar lo presente. Y Alberto Hidalgo, otro amigo suyo, antropólogo, recordó hace pocos años su proverbial mordacidad. Claro, a ver, ¿qué fue Alberto Cardín? Desde luego fue inicialmente un poeta, publicó 4 poemarios. Ahí está. Ahí está. Publicó 4 poemarios, a mi modo de entender, de indudable calidad, sin ser yo para nada un experto en la materia, en los que el más negro nihilismo estaba entreverado de pastiches y recreaciones conceptistas al más puro estilo quevedesco. Es un aspecto de su personalidad artística e intelectual no desdeñable. Es, digamos, la matriz o la lengua natural preformateada, poéticamente en cierto sentido, que es la base de su ensayismo. Es un tema que me interesa especialmente y solo recordar que, por ejemplo, un coetáneo suyo, Ignacio Gómez de Liaño, fue también poeta en los años 70. Esa es la base. O, por ir al exilio, Juan Larrea, evidentemente, fue primero un excelentísimo poeta y luego se quedó en el ensayismo. Y ninguno de estos 3, que yo sepa, volvieron a hacer poesía. Cardín fue también un narrador, publicó 2 libros de relatos y luego lo han publicado hace poco una antología de tonalidad temática gay. Mención aparte merece el compromiso con el SIDA, fue de los más... bueno, hemos olvidado completamente las cosas que se decían sobre el SIDA a principios de los años 80. Bueno, primero no se sabía absolutamente nada y luego... Ahí está. Y luego, pues, declaraciones de gente supuestamente racional, bueno, que más recordaba a la época de la Edad Media o de la Inquisición que a otra cosa. Entonces él hizo mucho para recopilar materiales, sobre todo de médicos, de californianos, británicos, etcétera. Recopiló muchos materiales con gente destacada del inicial movimiento gay en España, ¿no? No hay que olvidar que en el año 84 a él ya le dicen que ha contraído la enfermedad de SIDA. O sea, que va a convivir nada menos que 8 años con el SIDA. Cardín tradujo también mucho, ¿eh? De hecho, la primera vez que yo oí personalmente su nombre fue como traductor de diferencia y repetición de Gilles Deleuze. Su traducción no me convenció, y de hecho lo hablamos con Julio Bayón en su curso, y yo estoy convencido que dominaba mejor el inglés. Me parece significativo que, por ejemplo, a Maurice Godelier traduce un libro de Maurice Godelier del inglés, no del francés, y el primero que publica de Claude Lévi-Strauss, el primero que traduce es Estructuralismo y Ecología, que es una charla que dio Lévi-Strauss en Gran Bretaña. Tradujo a muchos viajeros y antropólogos británicos, a Barton, Richard Barton, Hawker, Turner, Higgins, Bennett, Wimmer, en fin, muchos escritores, por supuesto, Oscar Wilde, más de su mundo gay, y a los 2 Lawrence, el de H y T. Por supuesto, fue un historiador, porque él fue licenciado en historia, y eso lo demuestra con su grandísimo conocimiento sobre la conquista de América, las crónicas de Indias,
Me recuerda mucho a las cosas que nos comentaba Tomás Pollán en su curso sobre el otro en la conquista de América, que nos dio. De hecho, tengo pendiente de enviarle un mail a Tomás, porque creo que pudo conocerlo, ¿no? Bueno, conocía muy bien Japón, la historia de Japón, y mucho se interesó mucho por el mundo árabe, la historia de los países árabes. Fue instigador de multitud de revistas, algunas en el consejo de redacción, como Trama. Estos son los ensayos, sobre todo, que publicó. Trama, que fue una revista de pintura con el grupo de Broto y compañía, con estos pintores que reivindicaban ante el conceptualismo la pintura, ¿no? El derecho de pintar. En aquel entonces, pues, pidieron apoyo a Tapies participó, pero luego, como en uno de los artículos, Tapies dijo, bueno, en Cataluña y en el resto del Estado, todo esto en el año 77, pues ya creo que ya Federico ya empezó a coger alguna que otra rabieta, ¿no? Bueno, estuvo en revista de literatura, que era del Departamento de Filología de la Universidad de Barcelona, y que desgraciadamente no ha habido forma de encontrarlo. En la Biblioteca Nacional os podéis imaginar que hay como un sinfín de revistas de literatura, y la he mirado hasta en la Fundación Juan Marc y no ha habido manera. Pero Trama sí la he encontrado en la Fundación Juan Marc, por supuesto el Viejo Topo, el Basilisco son de todos conocidos, y yo destacaría dos revistas en donde él tuvo protagonismo especial, yo diría. Diwan, que es un juego de palabras entre el diván del psicoanalista y el Diwan de Oriente, creo que es de Goethe, ¿no? Es un juego de palabras. Ahí estuvo con Federico y se peleó con Federico, porque Federico participó muy rápidamente en una candidatura del Partido Socialista Aragonés en Cataluña. Creo que antes de que se presentase el Partido Socialista Andaluz. Dijo, bueno, yo me retiro y tal, pero bueno, el caso es que se retiraba, pero para volver y apoderarse del poder de la revista. O sea que después de retirarse durante 1 o 2 números, volvió y parece ser que le echó a Alberto Cari. Bueno, creo que luego se mantuvieron la relación, pero bueno, ya fue más fría entre ellos. Y Diwan hizo unos números que a mí me parecen de gran calidad sobre el barroco, sobre Lacan, sobre diferentes aspectos. Y luego estuvo en los Cuadernos del Norte, dirigidos por Juan Cueto, que ya lo veis, por ejemplo, es escogido el número 9. Yo me acuerdo de haberlos ojeado porque mi hermano los compraba de vez en cuando, y algunos ya me acuerdo haberles echado un vistazo, leído algún artículo, y eran de una gran calidad, ¿no? Juan Cueto, bueno, pues yo diría, es el gran teórico, es un poco como el Humberto Eco español, ¿no? Es el teórico de la posmodernidad, ¿no? O el Lyotard español, ¿no? Es lo de cuando Madrid hizo pop, ¿no? Es uno de los textos que os aconsejo, que están muy bien, los de Juan Cueto, ¿no? Bueno, sobre todo, por supuesto, fue un ensayista y polemista de estilo un tanto posbarroco, diestro en argumentaciones algo laberínticas, navajazos impenitentes, ya lo vamos a ver, a diferentes personajes de la cultura española, y salpimentado siempre con muchos cultismos, terminología muy antropológica y científica, ¿no? Son 7 libros que publicó. Y bastante estos ensayos, claro, tratan de cuestiones antropológicas, puesto que él ejerció de profesor de antropología cultural en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. O sea, pues los últimos años estuvo de repente en la universidad. Él se interesó mucho por Boas, por Harris, por Turner y Gibbs y sobre todo por Levi-Strauss, del que hablaremos. En España fue un crítico impenitente de Claudio Esteva, al que consideraba una especie de gran cacique de la antropología, y de hecho en el CSIC no permitía a él ni a otros antropólogos de Barcelona el entrar en la biblioteca. Al contrario, le tenía mucha estima a Julio Caro Baroja, y en especial a sus estudios saharianos. Porque en realidad él lo que siempre decía es que la antropología española era muy casticista y no hacía más que buscar pretextos para aumentar evidentemente el sufle regionalista, identitario y tal. Así que valoraba mucho el que
un antropólogo español, se dedicase a investigar sobre otra cultura. Bueno, Cardín no tuvo nunca pelos en la lengua y de ahí yo creo que su voluntaria, entre puntos de interrogación, marginalidad, ¿no? Y sus diatribas contra la cultura, que podríamos decir establecida, retomando un término de Aranguren, pero aplicando a los años 80, podría llamarse, pero eso habría mucho que hablar, cultura progre o también CT, según Guillem Martínez, pues no dejaron títere con cabeza. Menciono algunos, solo de España, Fernando Sabater, Aranguren, Félix de Azúa, Xavier Robert de Ventós, Miret Magdalena, Jesús Ferrero, Sánchez Dragón y un largo etcétera. Todo hay que decirlo, tanto Sabater como Azúa también le dieron buenos palos a los lacanianos españoles. O sea, la crítica de Azúa y Sabater, digamos, es que eran muy casposos ya. O sea, ser lacaniano en los años 80 era muy casposo y que ellos eran, evidentemente, los modernos, ¿no? Bueno. Las reseñas de Cuadernos del Norte son navajazos, solamente hay, yo diría, no he hecho la contabilidad, pero probablemente solo un tercio de las reseñas son elogiosas y 2/3 son verdaderos navajazos. Eso es hoy en día impensable. Pero Juan Cueto le daba mucha libertad a Cardín. A saber qué relaciones tenía Juan Cueto con todos los crucificados. Es otro asunto interesante. Y lo sorprendente es que las críticas de Cardín las hacía con mucho rigor, sin descalificaciones y sin insultos gratuitos, sin odio, sin manía persecutoria, pero eran todos sistemáticamente realmente crucificados de una manera dialéctica bastante impresionante. Él se consideraba ateo, pero ahí también mantuvo su polémica con Sabater, que Sabater le consideraba una especie de comecuras, un poquito, digamos, quisquilloso, pero en el fondo bien pensante y aceptado por el establishment. Y él se consideraba una especie de volteriano postmoderno, porque aplicaba siempre la antropología para la crítica de las religiones, tanto para el catolicismo como para un tema que le interesó muchísimo, que fue las sectas. Y luego, claro, firmó el manifiesto de los 2.300, en realidad fueron más de 20.000 docentes catalanes, contra lo que se auguraba una política de inversión lingüística en Cataluña. Y ahí de verdad se quedó, yo creo, en un verdadero limbo político, puesto que en el manifiesto y sobre todo en los artículos de Jiménez Los Santos ya hay algunas palabras gruesas, algunas palabras hiperbólicas. Determinados sectores del catalanismo entraron una tromba contra ellos. A Jiménez Los Santos le pegaron un tiro en la rodilla, los de Terra Llura, y a Cardín pues, le pusieron grafitis en su puerta, Cardín, español, Fotelcamp y todo eso. Bueno, cuando hablo del limbo político, creo que poner también un poquito entre comillas, porque creo que tuvieron sus devaneos o sus coqueteos con la UCD, al parecer. Jiménez Los Santos, que siempre, bueno, en su estilo peculiar, dice, bueno, Cardín fue una vez al local de la UCD, dijo, a pedir unas corbatas. Bueno, las tenía, de hecho, y seguramente guardaba de la comunión. Pero bueno, dejando de lado estas referencias, lo cierto es que se creó una especie de consenso entre la progresía madrileña y el catalanismo, en el sentido de que sobre ese tema no se podía hablar. De hecho, no hubo debate político. Curiosamente, Tarradellas fue el único que envió cartas a los del manifiesto en apoyo. Aunque él no era de la opinión de ellos, porque muy rápidamente los de 2.300 hablaban de libertad de elección de los padres de la lengua, ¿no? Solo que los partidarios de la inmersión, evidentemente, les decían con mucho juicio que eso iba a segregar dos comunidades. Tarradellas decía que había que retomar las ideas de la República y hacer un 50-50, mitad de asignaturas en lengua vehicular española y mitad en lengua catalana. Pero Tarradellas tiene unas cartas extremadamente interesantes que les envió
Por supuesto, escandalizado del ataque que habían recibido. No forzosamente porque aprobase todas sus ideas, y menos la retórica de Jiménez Los Santos. Bueno, así que, bueno, Cardín fue un criticón, vamos a decirlo así, un negativista, un amargo, como dice él. Aquí he traído algunas, por ejemplo, críticas a Sabater o a Juan Goytisolo. Es muy curioso que criticase a Juan Goytisolo cuando hay algunos aspectos de sus estudios antropológicos que recuerdan un poquito a Goytisolo, ¿no? Los únicos a los que valoraba en aquel entonces en el paisaje filosófico español eran Gustavo Bueno y Eugenio Trías. Y de hecho, en el homenaje que se le hizo en la Universidad de Barcelona, los únicos que estuvieron presentes, aparte del Manuel Hidalgo y tal, estos dos amigos antropólogos, estuvieron Eugenio Trías y Gustavo Bueno, ¿no? Bueno, no hizo trabajo de campo en la antropología y volvió de nuevo de joven con 28 años a México, hizo una estancia en Canadá sobre las relaciones interculturales con un antropólogo. Bueno, fue un ensayista antropólogo, un antropólogo ensayista, bueno, ¿qué es lo sustantivo? Me salto un poquito la página porque no soy comando de tiempo. ¿Cuánto me queda de tiempo? Cuando te atribuyes. Eso es. No, tampoco quiero abusar. Tampoco quiero abusar. 20 minutos ahora. ¡Ostras! No. Bueno. Sí, o sea que como andas solo. Sí, bueno, yo es lo que he dicho, aunque entre 20 y media hora hay un cierto margen, ¿no? De tolerancia, ¿no? Un poco más de media hora. Bueno, me salto ya una página. Bueno, vamos entonces con la lectura de... Había una disquisición sobre esta cuestión, pero vamos con la lectura que hace del estructuralismo porque me parece muy interesante. Incluso yo diría más interesante que la que hace Eugenio Trías. Los libros que tiene Trías sobre estructuralismo, y luego comentar eso con Jordi Ibáñez, que es el director del centro, siempre me han parecido flojos y me decían, sí, son flojos. Trías empieza a dar el gran vuelo con Drama e Identidad, que me parece ser el gran ensayo filosófico, primer gran ensayo filosófico. Bueno, primero hablaremos un poquito de Lacan y luego hablaremos un poquito más de Biestros. Lacan, ya desde la revista de literatura, está muy presente, desde el número 6-7, que lo dedican al freudo-marxismo y en el que critican la unión del marxismo y freudismo con ayuda de Deleuze, Guattari, Lyotard y Reich. Bueno, de hecho, según Doré, que es una investigadora francesa sobre el lacanismo en España, dice que es la publicación más lacaniana de la época en España. Bueno, pero lo importante es que en el año 65 llega a Barcelona el psicoanalista argentino Oscar Masota, que va a difundir su obra, y hasta entonces el psicoanálisis español estaba literalmente en pañales, ¿no? Y esta investigadora ha señalado hace poco que a principios de los 70 no existía aún un grupo de personas o un individuo que se dedicara a difundir las ideas psicoanalíticas en la sociedad española y que fuera identificado como tal por los círculos intelectuales o el gran público. El primer texto que se tradujo en Lacan en España fue en el 70, en Anagrama, el objeto del psicoanálisis, junto a otro texto de Althusser, Freud y Lacan. El seminario de Masota en Barcelona era de pago, un sofista, y se inició en octubre del 75. Como ha señalado Norma Tortosa, Masota había profundizado en la fenomenología de Sartre y en Merleau-Ponty, un estudioso de Saussure, así como en la antropología estructural y disco, sin dejar de lado el arte y la literatura. Entonces era un brebaje ideal para los jóvenes izquierdistas que estaban sedientos de este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto es muy interesante para la historia de las ideas en España, al seminario de Oscar Masota asiste, entre otros, Alberto Cardín y Eugenio Trías. Y es muy interesante como Alberto Cardín se queda con Lacan en detrimento de Freud y Trías se queda con Freud en detrimento de Lacan. Es muy raro encontrar una referencia, es una cosa que me intriga, a Lacan en Trías, ¿no? Bueno,
Hay un enigma, sí, eso es lo que lo ha dicho Carmen Gallano, hay un enigma del efecto Masota, ¿no? Puesto que tuvo una repercusión indudable en el campo cultural, ¿no? Carmen Gallano que era una psiquiatra española, había trabado conocimiento personal con Masota desde el año 74 en Londres, luego la acompañó en Barcelona y luego fue profesora, y así es como yo la conocí, profesora de la Facultad de Zorroga durante muchos años, junto con Joan Salinas, que eran discípulos directos de Óscar Masota. San Sebastián fue un centro importante de psicoanálisis en los departamentos de filosofía. Bien, curioso, me parece muy curioso que Lacan lo traiga un argentino cuando 33 años antes, 33 años después de que Ángel Garma, primer psicoanalista español formado en Alemania, exiliado republicano, fundase con unos psiquiatras argentinos en el año 42 la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ángel Garma va a Alemania, es muy interesante, vuelve a España, se exilia a Argentina, funda con los argentinos 3 o 4 la Asociación de Psicoanálisis y luego es Óscar Masota, exiliado de Videla y compañía, el que me parece muy, muy interesante esto, ¿no? Y también me parece muy interesante que Tomás Segovia, que fue exiliado de la segunda generación, fuese el traductor de los escritos de Lacan, ¿no? En el siglo XXI. Bueno, así que Cuadernos de Anagrama y Anagrama fue una editorial muy importante en la recepción del estructuralismo. Si vamos ahora a Lévi-Strauss, la cosa es quizás aún más complicada, puesto que las estructuras elementales del parentesco, la obra fundamental inicial de los años 40, solo se traduce en el año 69 y en Argentina, por lo cual llegaría a España pues, en las trastiendas, o vete tú a saber qué. Luego se tradujeron también en América Latina las conversaciones de Lévi-Strauss con Charbonnier, y luego por primera vez, en el año 70, Raza, Historia y Tristes Trópicos se traduce en catalán. Y Tristes Trópicos lo traduce, debe ser una traducción buena por un grandísimo poeta catalán, Miquel Martí i Pol. Seguramente los conocerán, ¿no? Y la antropología estructural es traducida en el año 70, ¿no? También en Argentina. Luego hay alguna otra en México, ¿no? Y por primera vez en Anagrama es en el año 70, El oso y el barbero, que es un texto más bien secundario, junto a un libro, a un texto de Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo. No es un buen comienzo en la recepción de Lévi-Strauss, porque si algo había que le repateaba a Lévi-Strauss es que le llamasen filósofo. Cardin no realiza una recepción de la obra de Lévi-Strauss ni científica ni pedagógica, no escribe siquiera un libro introductorio que hubiera sido de una gran utilidad para los lectores hispanohablantes, ¿no? La antropología no estaba desarrollada, si la psicoanálisis apenas estaba desarrollado, en España mucho menos que en Argentina o en México, en donde además la antropología mexicana se vio enriquecida por el aporte de los antropólogos exiliados republicanos, ¿no? Bueno, extraigo una cita que me parece interesante de Cardin y que da en el clavo, yo creo. Para Lacan afirma, un texto que se llama Lacan y Lévi-Strauss, para Lacan afirma Cardin la concepción algebraica de las relaciones de alianza y parentesco entre grupos humanos y la concepción serial de los mitos, presentados como una red de transformaciones significantes, cuyo contenido semántico está primariamente determinado por la distribución sintáctica diferencial de una serie de temas. Esto le hará ver la posibilidad de extraer sentido de un conjunto de elementos formales en el interior del inconsciente humano. La afirmación de Cardin pues, resume extraordinariamente bien la doble tesis fundamental de Lévi-Strauss con relación al parentesco y con relación a los mitos. Claro, Cardin presupone mucho, puesto que, digamos que en media res te salta con esta frase sin hacer ningún estudio mínimamente introductorio sobre Lévi-Strauss, ¿no? O sea, que tiene una capacidad de digerir mucho y de reasimilar y luego sacar sus propias conclusiones, ¿no? Subrayemos que Cardin habla de transformaciones significantes y que cuando se leen los textos etnológicos e históricos de Cardin, uno se da cuenta de que contrariamente a Lévi-Strauss
tiene siempre en cuenta la historia, la diacronía, y la concibe como un solapamiento sucesivo en forma de hojaldre de sedimentos estructurados no forzosamente siempre vinculados y aún menos relacionados de manera causal. Esto es esencial en Cardín cuando va a intentar desvelar el misterio de la fascinación de los españoles por el canibalismo o por las amazonas o la cuestión del trinitarismo católico español, donde va evidentemente a dialogar y polemizar con Menéndez Pelayo y con Américo Castro, ¿no? Hay que subrayar también que el asturiano no hace hincapié en que las relaciones de los códigos son binarias, algo que se ha criticado por los postestructuralistas, y tampoco recalca que para Lévi-Strauss la mente humana está sometida a una serie de condicionantes o restricciones, contraintes en francés, que le hace codificar la naturaleza de una manera no totalmente libre. Es el famoso kantismo releído a la manera estructural, que son precisamente Kant y Rousseau, tan importantes para Lévi-Strauss, no están en la lectura de Cardin. A lo que sí está atento, y me parece que desde los años 70 la antropología de Lévi-Strauss ya estaba siendo atacada por planteamientos materialistas, chomskianos, cognitivistas. A lo que sí está atento Cardin será el giro naturalista del segundo Lévi-Strauss, aunque no lo tematice como tal, ¿no? Bueno, y no hay que olvidar, claro, la primera traducción es estructuralismo y ecología, y en el donde Lévi-Strauss insiste en que los elementos geológicos, botánicos, zoológicos envuelven a una comunidad humana y de alguna manera es un primer condicionante para la estructuración de lo que llamará Lévi-Strauss el pensamiento salvaje. Bien, luego también hay que subrayar que el mismo Lacan es desde el año 56 consciente de la importancia del ecológico en Lévi-Strauss, aunque claro, muestra su desconcierto, ¿no? Cuando cree comprender a la intervención del antropólogo a la que asiste él mismo, en el año 56, en determinadas sociedades de las llanuras, las relaciones imaginadas entre culturas vecinas aparecen concebidas como reflejo inmediato de diferencias existentes en el campo de la real, sin pasar por la matriz simbólica. Esto, claro, a Lacan no le gustaba. Bueno, Cardin en este punto se muestra más lacaniano que levi-straussiano, represa a la antropología que sigue buscando la causa del deseo, algo a lo que renuncia el psicoanálisis, y que para ello recurre al mito, una especie de portopadre, que no solo vivió in illo tempore, sino que sigue actuando, o un portomito como el de sanidador de pájaros. Bueno. Hay también en Lévi-Strauss, añade Cardin, un resto sustancialista que reverbera en su escena concepción del transfer del etnógrafo o la cultura exótica. Y hay también una oscilación no dilucidada entre compresión entre nominalismo e innatismo. Bueno, y es en este momento cuando yo creo que Cardin muestra sus cartas, que son cartas, a mi modo de entender, de ensayista, de pensador, en sus preferencias lacanianas. Dice, tal vez el material excesivamente semántico de los mitos y el exceso mismo del material serial le impida acceder a la vaciedad del sentido, a la exclusión entre verdad y saber de la que habla Lacan. Bien, así que a Cardin le interesa sobremanera la vaciedad del sentido, yo diría que en su aspecto más agónico y tal vez trágico, y de hecho se ve de alguna manera rastros en su poesía, ¿no? Bueno, y en su interés, por ejemplo, por Santa Teresa de Ávila, compartido con Lacan. Bueno, pero por otro lado, la balanza se inclina en favor de Lévi-Strauss para Cardin en su lectura del pensamiento salvaje, y ahí es donde voy a terminar, porque efectivamente es de todos conocido que en el pensamiento salvaje Lévi-Strauss habla de que el hombre del pensamiento, de las culturas frías, que prefiere llamar, a mí no me gusta, pero bueno, quizás porque tenemos ya pensamiento poscolonial, entre tanto, en los últimos años, pero Cardin prefiere hablar de culturas exóticas. Bueno, Lévi-Strauss habla de culturas frías. Entonces ese ser humano de las culturas frías es un bricolero, ¿no? Hace bricolaje, como sabéis bien, ¿no? Y utiliza materiales mentales heteróclitos para, a través de esa combinación más o menos aleatoria y razonada, comprender el mundo, ¿no? Y lo que me parece interesante es que Cardin traduce de una manera muy original e hispánica el concepto de bricolage, todo y cuando está más apegado de lo que se piensa al sentido original francés del término, ¿no? O sea, bricolage en francés como en bricolaje en español es todo tipo de trabajo manual hecho en casa con fines de distracción o de afán de ahorro, pero en realidad en francés tiene un segundo sentido peyorativo, que se ha ido perdiendo, yo creo, de trabajo mal hecho. Y de ahí que proponga Cardin, me parece muy interesante, la palabra chapuza, ¿no? Como vocablo. Entonces había un primer sentido banalmente moderno de bricolaje,
como actividad de ensamblaje de artículos fabricados previamente. Luego el de chapuza o bricolaje, en el sentido que le quiere dar Cardin, que para él es genuinamente levi-straussiano, de apropiación de instrumentos teóricos heteróclitos. Y por último había un sentido más apegado al sentido banal y corriente de chapuza, de operación mental o intelectual en que se apropian elementos sin ton ni son de una manera totalmente inconsistente. Así que la palabra chapuza es muy interesante porque tiene como estos dos lados y muchas veces la palabra chapuza asociada a un autor es peyorativo, pero en otros es positivo, ¿no? Bueno, si se ve toda la actividad de reseñas, de artículos, etcétera, que es ingente, yo habría hecho un esquema de... pero no lo he querido mostrar. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí se mete, bueno, con Carlos París. Vamos a ver si... Bueno, ahí es una declaración no programática de él. Pues la verdad es que vemos que encardina el uso genuinamente chapucero en el sentido de tarea ensayística. O sea, me parece muy interesante, ¿no? Para él el ensayo es una recopilación, recogida de materiales muy diferentes con los que van haciendo pues, sus amalgamas y sus pequeños instrumentos, ¿no? Decía Cardin en un artículo muy interesante que tanto las culturas mal llamadas primitivas como la propia cultura española, en su propia lengua, la lengua castellana, la relación entre comer y el acto sexual, incluso entre el comer y el cariño, te voy a comer a besos, es muy intensa, ¿no? Bueno, no sé si Alberto tuvo muchos parteners, no me interesa, pero lo cierto es que se trasluce mucho en esos textos de Cardin el deseo, ¿no? Un deseo frenético, deslumbrante, relampante, fragmentario, inconexo, aleatorio, multifocal. Hay una verdadera voracidad cerebral por juntar cosas disímiles. Es muy impresionante. Además, bueno, esto es Masota y Levi-Strauss. Quiero extraeros. Bueno, esto es la polémica que tiene entre Freud. Luego os enseño un texto, dos textos muy interesantes donde se ve el estilo, ¿no?, ensayístico de Cardin, ¿no? Así que cuando el estudiano... Hay otro elemento también muy interesante, es que le entrevista a Levi-Strauss, Cardin, creo que es de las pocas entrevistas a Levi-Strauss de un español, y cuando el estudiante le preguntó en la entrevista por el Islam o por la culturación de las sociedades exóticas o por la comunicación entre las culturas en la época de Khomeini, etcétera, ¿no? El antropólogo francés le decía que eso no era asunto suyo, que eventualmente podía hablar de ello como ciudadano, pero no como antropólogo, ¿no? Y eso debió de frustrarle profundamente a Cardin. Bueno, esto es el Junk Theory, ¿no? Es una crítica, eso es muy interesante, es una crítica al posmodernismo de Robert de Ventós. Bueno, dice que en callería, ¿no? Junk te tienes un poco como basura, como de desecho, ¿no? Y ahí aplica el tercer sentido de chapuza, o sea, le critica a Robert de Ventós que no hay nada realmente consistente en el libro. Tiene parte de razón. Bueno, él hacía tientos, ¿no? El primer libro se llamaba Tientos etnológicos, luego Tientos 2. Tiene un sentido musical y artístico muy importante y estos tientos son chapuzas, en cierto sentido posmodernas las que hace, por mucho que criticase a Robert de Ventós o el pensamiento débil de Máximo. En unos tiempos en que por mucho que España diese la apariencia de ser un país reconciliado consigo mismo, en plena modernidad, se intuía ya una marmita muy agitada, unas frustraciones y represiones que venían del franquismo, unas operaciones de imagen que velaban fisuras y grietas múltiples ya en el país, dispuestas a salirse de quicio. Cardin me parece que fue un termómetro muy conmovedor de todas esas tensiones en los márgenes de una hegemonía central dominada por muchos de los autores a los que critica, pero estuvo él en el centro de una época más convulsa y me atrevería a afirmar más trágica de lo que se suele pintar. Nada, muchas gracias.
hacemos? ¿Pasamos la discusión a después o tenemos tiempo? Sí, ahora, Sí. adelante, hasta las 5:30, ¿no? 5:20, Bueno, pues si queréis turno de preguntas, comentarios. Sí, No, una aclaración con respecto a la lectura de Carmín de la K. Él lo leía también, me imagino, en ustedes. Había leído bien los escritos. ¿Bien o no? A ver, el mismo Lacan dijo que los escritos sean para leerlos, no para comprenderlos. No, no, he leído, no. Que los escritos de Lacan, sus escritos eran para leerlos, no para No, comprenderlos. claro. Yo empecé a comprender, de hecho, Lacan, que me tuve que lidiar mucho con Lacan para mi tesis sobre Deleuze. Y yo empecé a entender a Lacan con sus seminarios. Sus seminarios orales se entienden mucho mejor. Sí, sobre todo los primeros. Porque ya a partir del 11... Ya empieza a ser ya Sí. un poquito más... Sí, estoy de acuerdo. A ver, no hay una lectura... La lectura que hace de Lacan es muy desperdigada. Vale. Él insiste mucho, por ejemplo, en que se puso muy de moda en los estudios antropológicos, incluso también en filosofía, mucho lo de el otro, ¿no? El otro. Y decía, cuidado, porque una cosa es el otro imaginario, con minúscula, y otra el otro, con mayúscula, tiene que ver con lo simbólico. Lo imaginario y otro lo simbólico, ¿no? O sea que... pero, aparte de ese artículo sobre Lacan y Lévi-Strauss, casi todo lo que habla de Lacan es muy desperdigado. O sea que es muy difícil tener una especie de visión global de esa lectura. Una cosa muy incidental. Primero, una observación. Yo creo que chapuza en castellano no tiene ningún tipo de ambigüedad positiva. O sea que yo creo que la ambivalencia del bricolero, del concepto de bricolaje, yo creo que la chapuza, no, chapuza es chapuza. Pero en francés, la acepción de Claro, por película eso digo que la peyorativa, equivalencia. con- Sí, con- digo es mientras que el término bricoleur puede tener ese segundo sentido. Es que lo digo por lo siguiente. Se aprovecha de esa ambigüedad francesa. Claro, pero traduce mal. Eso es lo que yo creo. Inventiva. Pero es que voy a lo siguiente. Es que una de las escasísimas publicaciones de Tomás Pollar sobre Lévi-Strauss a filosofía personalmente es en Revista de Occidente un precioso texto sobre el intelectual como bricoleur. Y justamente... ¿de qué año es? No lo sé. Es a raíz de la muerte de Tomás Pollar. Sí. De los poquísimos artículos... Bueno, yo creo que es el único que le conozco. No, pues te agradezco. Es que lo editó un profesor de aquí. Es el monográfico sobre Lévi-Strauss en Revista Occidente, que son 3 o 4 textos, no es medio número nada más. Sí. Lo edita Rogelio Rubio, un antropólogo social formado en Oxford, que era catedrático aquí en la UNED, que murió por la pandemia. Era amigo mío y por eso pero curiosamente el texto de Tomás Pollar es el intelectual como bricoleur, tomando a Lévi-Strauss como ejemplo de ese intelectual que trabaja tal, y es extraordinariamente elogioso de la figura que él construye sobre el modelo de Lévi-Strauss, el intelectual bricoleur, ¿no? Alejándolo del intelectual del compromiso, y de esos otros modelos tan elocuentes de intelectuales. Es muy, muy interesante. Bueno, pues por supuesto lo meteré en el artículo. Y bueno, yo sabía por supuesto que Tomás era uno de los grandes conocedores de Lévi-Strauss. Lo conocía personalmente. Juan Aranzadi también hizo una tesis sobre Lévi-Strauss, no la tiene publicada. Y hay algunos más, o sea, igual había 5 o 6 que conocían muy bien Lévi-Strauss en los años 80. En relación con esto, precisamente la semántica del término chapuza, que ciertamente no, por lo que ha dicho Pepe, es evidente que tiene una connotación sobre todo peyorativa, pero lo que es esta polisemia del bricoleur y tal, cuando lo comentabas antes, yo la asociaba a la polisemia, complejidad de lo barroco, la cultura española, no digamos. Totalmente.
Entonces yo no sé si Cardín planteó alguna vez esta conexión. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, de hecho, él era admirador de Bergamín. Era admirador de Bergamín. También escribió sobre María Zambrano y sobre Rosa Chacel. A Rosa Chacel la entrevistaron. Se olvida que este grupo era un grupo muy interesado por el exilio republicano español. De hecho, Federico Jiménez de los Santos, cuando publicaba en El País, ahora nos parece una cosa inverosímil, ¿no? Pero cuando publicaba en El País, uno de sus artículos más señalados fue un largo artículo sobre Manuel Azaña y sobre el sentido republicano de España. La biografía de pero ya cuando era contertulio de la cadena COPE. Ya eso sí, más tarde. Pero él es cierto que en aquel entonces, o sea, cuando se da ese giro entre abandona el maoísmo ya muy pronto y a partir ya finales de los 70 se va produciendo un giro o una especie, yo diría, simplificar mucho, a una especie de republicanismo españolista, todo entre comillas mucho, de cierto corte liberal, aunque claro, el tema político es en Federico en donde se ve más claro y no tanto en Alberto, que escribe sobre lo que le interesa, que es básicamente sobre filosofía y antropología. También cuando comentabas esto, ¿no? Y su relación con los santos, su afinidad a Gustavo Bueno, sí. a Trías, hay un cierto perfil de evolución ideológica que va de un extremo al otro, de la extrema izquierda a la extrema derecha, que yo nunca he llegado a entender. Y que es bastante terrible. Los santos, Sánchez Dragó, bueno, Trapillo participó en los últimos números de Igual. Rupert Guerentos, creo que está en Junts ahora, me parece. Ya falleció. Pues estaba, bueno, para descansar. Sí, por ahí andaba. Bueno, que por cierto, muchas gracias, que yo no lo conocía, en parte por ignorancia, claro, pero también por tu agudeza para rescatar este tipo de autores que son más desconocidos, ¿no? Como era en su día Marín Rivera y Abad, y son interesantes. O sea, que gracias, nuestro caso. Pero hablabas de Cardín, ¿no? Hacías una semblanza de él como un autor muy transgresor, muy rompedor, muy ácrata, incluso casi de la contracultura, pero que luego tiene estas afinidades o compañías, ¿no? Con Gustavo Bueno, con Trías. Lo de la UTV supongo que será una anécdota, pero claro, eso no pega ni bola. Claro, Gustavo Bueno en los años 80 no tenía esta connotación nacionalista español que luego tuvo. Pero sí es cierto que es digno de reflexión el por qué esta serie de... Albiac, bueno, Juaristi, yo Juaristi... No sé, habrá En Francia hay otro fenómeno. ¿Es el de los nuevos filósofos? No solo de los maoístas que luego se vuelven como Miner o también como Beguirevi. Lo curioso del caso es que, a ver, algunas veces lo he pensado, a ver si el grupo de Federico Jiménez Santos y Alberto Cardín eran un poco como los nuevos filósofos de los equivalentes, pero no. Pero no, porque de hecho el famoso panfleto, bueno, entre comillas, el panfleto, contra los nuevos filósofos que escribió Sindelés, lo publicaron en Diwan. De hecho, Cardín utiliza terminología deleuziana de vez en cuando y Foucaultiana. O sea que es complicado, ¿no? Porque, digamos, ese bloque central de intelectuales que van a tener mucho impacto en la cultura española, sobre todo mediática, entre ellos está Sabater, pero no solo,
tampoco los podemos considerar como los equivalentes a los Glucksmann franceses, no es exactamente lo mismo. A ver, la crítica que hace a Sabater me parece también extremadamente interesante, porque claro, él cuando se presenta como un replicante, en el fondo lo que quiere poner es entre paréntesis el sujeto. Y a él lo que le molestaba profundamente de Sabater es que Sabater es un nuevo, o sea, interpreto lo que las críticas son numerosas, de Cardin a Sabater. Sabater es una nueva figura ensayista y de intelectual en la que el propio cuerpo y la propia vida cotidiana de Sabater se vuelve pública y forma parte del pensamiento de Sabater. O sea, eso le ponía muy de los nervios el que estuviese siempre claro. Hemos olvidado cómo eran los artículos de Sabater en los años 80, pero muchas veces hablaba de él. Y eso, Cardin siempre quería esconderse. De un modo, su subjetividad la quería siempre velar. Eso era muy lacaniano, yo creo. Entonces son dos modelos de intelectuales. Un intelectual muy mediático, que me parece que es el de Sabater, y un intelectual mucho más retirado, digamos, de los focos mediáticos. Parece que es una característica que los diferencia. ¿Alguna conexión con García Calvo? Porque nunca se refiere Cardin a García Calvo. Sin embargo, como que podría haber... Nunca se refiere. Sí, yo lo había pensado también, ¿eh? No. Bueno, yo creo que es una cosa como para pensarlo mucho más, ¿eh? Pero a mí me ha permitido, como cuando trabajé sobre Cibera y Abad, el verlo desde el margen. Eso yo creo que fue un estímulo que me dio Tomás Segovia, cuando me dijo: Octavio Paz es un intelectual central en México. Y yo soy uno periférico. Bueno, lo de periférico había que decirlo un poco entre comillas porque estuvo envuelta y en plural él, pero bueno, luego es cierto que distinguió de las opiniones políticas de Paz, ¿no? Y yo creo que auguro que en un futuro le voy a dar más vueltas a esto de centro y periferia. Y que si se ve solo desde el centro, una época como que hace sombra a todo lo que es periferia. Si se ve desde periferia, yo creo que se ve mucho mejor la periferia y también el centro. Esa es mi impresión. El centro se ve como es de verdad desde la periferia. Se ve muy redondo. Desde la periferia se ve siempre lleno de arrugas, Eso accidentes, de agujeros. Eso es, de ángulos, de... Sí. Bueno, en primer lugar, como te ha dicho ya Antolín, gracias por la magnífica exposición, vamos, me parece muy interesante. Un poco más allá del contexto histórico, social o de la disputa, de la polémica que tuvo Cardin, te preguntaría cuál es, digamos, como su núcleo filosófico, si podemos decirlo así, o qué ideas filosóficas destacarías y que tengan vigencia, digamos, actualmente, o qué ensayo nos remitiría como más representativo de su obra, de su propuesta. Bueno, los cientos etnológicos, 1 y 2, me parece que publicados en Juca, que ya desapareció esa editorial, muy ligada, bueno, es ahí donde publicó Diferencia y Repetición, es una editorial, creo, asturiana, era una editorial asturiana, y yo creo que los cientos etnológicos 1 y 2 me parece que son fundamentales en él. Lo que yo veo productivo me parece que es una reflexión no forzosamente de pensamiento postcolonial, aunque recuerda, o sea, en algunos momentos da la impresión de que es pionero del pensamiento postcolonial, de que Dussel, Tony lo sabe mucho mejor que yo, publica, creo, su primer libro con el famoso quinto centenario, en el año 92, creo. Sí, el descubrimiento. El descubrimiento de esto. Porque antes de que Dussel, Cardin ya estaba dando vueltas a estas cuestiones cuando, por ejemplo,
desmonta todo el tema del canibalismo. Dice, coge un montón de testimonios sobre el tema del canibalismo y dice, no es posible. Ese sacrificios, por supuesto, que los había y que sacrificaban incluso a los soldados españoles, pero él desmonta todas las diferentes supuestamente testimonios sobre el canibalismo. Dice, es más, en las crónicas de los conquistadores españoles hay testimonios de canibalismo entre los propios españoles. Es decir, cuando iban a una zona muy apartada y no tenían nada que comer y no sabían qué comer, algunas veces se comían cadáveres de los españoles. Bueno, eso y lo hace también con las Amazonas. Es muy bonito ese trabajo que tiene sobre las Amazonas, como el imaginario grecolatino de las Amazonas lo proyectan y lo hacen en clave un poquito entre antropológica y lacaniana, ¿no? El tema del fantasma, ¿no? Sobre comunidades. Pues había unos españoles que decían, hemos visto unas comunidades mujeres y luego una vez al año se ayuntan las mujeres con los hombres, pero luego los hijos vuelven. Bueno, todo este tipo de hay implícito en Cardín una especie de genealogía del imaginario. Me parece muy interesante. De genealogía del imaginario del otro. ¿En qué ensayo plantea todo esto? Cientos etnológicos 1 y 2. Cientos etnológicos 1. Cientos, sí. Cientos. Y bueno, ahí saca a colación el ETIC y el ENIC, ¿no? Eso que parece Marvin Harris. Toda esta dicotomía entre la mirada del que empatiza desde dentro y la mirada del que no empatiza, más bien cuantifica, ¿no? Y cómo tiene que haber una dialéctica entre el ETIC y el ENIC para comprender el otro. Todo esto me parece extremadamente interesante en el hispanismo, por ejemplo, todas las propuestas que hace me parecen muy, muy interesantes, porque yo creo que si él hubiera vivido, no sé si hubiera estado del todo de acuerdo con ciertas tesis del pensamiento postcolonial, en donde de algún modo quizás el pensamiento postcolonial es demasiado empático con las víctimas y deja de lado la otra perspectiva exterior y objetivante, ¿no? del otro. Eso lo demuestra muy bien con Richard Barton y con Lawrence, cuando dice, cuidado, que Barton no tuvo necesidad de ponerse la chilaba y tal para comprender determinados aspectos esenciales de la cultura musulmana. No hace falta forzosamente empatizar para poder comprender al otro. Eso me parece también muy interesante en él. Está también ese libro ya clásico de Todoro, ¿no? Sobre la Sí, pero es posterior. Es posterior, es del año, es precisamente en ese libro en el que se basó Tomás Boyan, en ese doctorado, no me acuerdo. Ese es del año 93, 92, 93, por ahí. Creo. Ese es muy bueno. Es muy útil, sí. Sí. No, o sea que, vamos, a ver, hay cosas de él que me parecen totalmente desaforadas. Yo no tengo ese talante de mosca cojonera que tiene Cardín, yo más bien tiendo a lo conciliador. Entonces yo con esto pues me quedo un poco como de piedra, pero creo que se podía entrever de mi intervención que hay cosas que yo reivindico, que me parece que hay que rescatar, que ese espíritu independiente me parece muy, muy digno de ser encomiado. Bueno, lo dejamos así. Muchísimas gracias.